Déjame ir con Adrián antes de pasar a más profundidad. Adrián, hace un rato me dijiste que, bueno, pues era difícil saber a futuro porque es todavía muy complejo y muy prematuro, pero no hiciste hincapié en Israel porque el anuncio hace unos meses de el líder de las Fuerzas Armadas israelíes deja muy en claro algo muy importante para los expertos en Israel, que ya no era solo cuestión de Netanyahu y la agresión contra Irán, sino que le estaba dando ya el espaldarazo las Fuerzas Armadas, de sea quien sea y el partido que sea esté en medio de la corrupción y en medio de las acusaciones y en medio de un proceso de juicio, no importaba, sino que el propio ejército tomaba partido, o sea, tomaba ya una cuestión política de si vamos a atacar a Irán para no dejar construir esta supuesta bomba. ¿Cómo ves esto de impredecible, lo que está diciendo Eduardo, en cuanto a esta agresión de Israel, o definitivamente también se convirtió en político el militar israelí, o dime tú el análisis, por favor, Adrián? Sí. Bueno, vamos a ver. Esto implica, pues digamos, un mayor riesgo de que Israel continúe en la dinámica que ha mantenido durante los últimos años, que ha sido una dinámica de desestabilización constante, ¿no? Israel, no ya directamente contra Irán, pero fundamentalmente en Siria, ha estado realizando constantemente provocaciones, también en Líbano, por ejemplo, ¿no? Constantemente provocaciones que están buscando una escalada, ¿no? Y una escalada porque esto es claramente un síntoma de la propia debilidad estratégica de Israel, ¿no? Como Israel está, el gobierno de Israel tiene la percepción de que el contexto internacional está evolucionando progresivamente en su contra y de que el tiempo corre en contra de ellos y entonces tienen que hacer algo para cambiar esa línea de tiempo. Y para cambiar esa línea de tiempo ellos pensaban, hay que provocar un conflicto. Y han estado intentando provocarlo de forma continuada durante los últimos años. Es muy previsible que ese posicionamiento del ejército israelí lo que quiere decir, lo que es una reafirmación en esa estrategia. La cuestión es que fuera de esas provocaciones, Israel difícilmente va a entrar en un conflicto abierto si no es evidentemente con el respaldo de Estados Unidos o estando muy seguro de que si no tiene un respaldo previo van a contar con ese respaldo una vez que se lancen al conflicto. Y esto es ahora mucho más complicado que antes, porque este tipo de maniobras las ha podido realizar Israel de forma periódica en Oriente Medio, en Asia Occidental, en las décadas anteriores, pero el contexto ha cambiado totalmente. Es decir, ahora esto sería imposible si no es ya, si no nos ponemos a hablar de una guerra mundial, porque Irán ya no está solo. Es decir, ya no se tendrían que enfrentar Israel y Estados Unidos contra Irán, sino que evidentemente Rusia y China no iban a dejar en ningún caso que Irán fuese atacado y sometido por vía militar. Ahí Entonces, te interrumpo, Adrián, sí, perdóname, no quiero interrumpirte, pero no, no, a por ver, supuesto. ¿estás seguro? Porque casi todos los días los aviones israelíes se meten a Siria y bombardean Siria. ¿Y bombardean qué cosa? Pues a los asesores y a los destacamentos iraníes que están en Siria. Y pues ¿dónde están los misiles de defensa rusos? Los apagan. De hecho, en el Parlamento iraní muchos están enojados diciendo que cuando entran los aviones israelíes a Siria, los rusos apagan las defensas aéreas para que bombardeen con mucho gusto. Entonces, ahí me parece que hay como es mucho más complejo de Estados Unidos, Israel contra Rusia y China defendiendo Irán, porque Rusia a veces se hace de la vista gorda o como explicas que casi todos los días Israel bombardee. Dos, hace el año pasado, no sé con qué gran tecnología tiene Israel o Estados Unidos, pero mataron a Fakhrizadeh, el cerebro nuclear de Irán, con un lujo y una impecable, o sea, los guardianes de la Revolución Islámica no supieron ni cómo metieron estos aparatos electrónicos y robóticos para matarlo. Le cayó una bomba a Soleimani, bueno, un dron lo mató y sobre todo se le fue la luz a muchas plantas nucleares y a muchos sectores de Irán y le cayeron bombas a Natanz,
le cayó un misil, al principio se negó, pero después ya salió a la luz con una tecnología que no lo vieron los iraníes. Entonces, eh, no es tan fácil, perdón por esta interrupción, pero bueno, yo estando en Irán vi todo eso y las cosas, a ver, con este punto que te explico, sigue desarrollando tu idea, Adrián. Sí, no, no, yo creo que es muy interesante porque esto nos permite distinguir entre, digamos, movimientos tácticos y movimientos estratégicos, ¿no? Es decir, Israel ha estado continuamente realizando provocaciones en Siria o en el propio Irán, como tú has mencionado, pero precisamente porque eran provocaciones, tanto Rusia en un caso como el propio Irán en otro han tenido que medir muy bien los pasos de respuesta para no hacerle un favor al enemigo. Es decir, Israel con esos movimientos estaba precisamente intentando provocar reacciones y está intentando provocar un conflicto mayor. Entonces, evidentemente, siempre en esos casos tienes Cierto. que medir muy bien el tipo de reacción. Otra cosa es que, como yo decía antes, se entra en un conflicto abierto. Es decir, evidentemente yo creo que los intereses estratégicos de Rusia, China e Irán en este momento están lo suficientemente alineados. Yo creo que ellos lo tienen perfectamente claro como para que ninguno de ellos va a dejar caer ninguna de las tres piezas. Rusia y China yo creo que saben perfectamente que si cayese Irán, si Irán fuese sometido, Asia Occidental en su Asia Occidental, Oriente Medio en su conjunto iba a ser sometido de nuevo a la hegemonía occidental y esto sería simplemente el primer paso antes de atacar a través fundamentalmente de los países musulmanes, atacar a China y a Rusia. O sea que yo creo que esa alianza estratégica está clara. Otra cosa es que esto no, por supuesto, no implica que se responda de forma automática a todas las provocaciones que se reciben. Por lo que están teniendo, yo creo, es una importante paciencia estratégica, precisamente porque saben, como yo decía antes, que el tiempo está corriendo a favor de ellos. ¿Eh? Genial, gracias Adrián. Igualmente tu réplica, Eduardo, eh, ¿quién se ha beneficiado de, si tienes una réplica, ¿no? Y si no, te voy a hacer esta pregunta que te va a encantar, porque ya sea que la niegues o que te vayas a profundidad y nos las expliques perfectamente. A ver, hablemos de negocios, que es quizá lo más importante, como sabe bien Adrián y nos ha dicho en varios programas, que el dinero mueve todo, las guerras y todo. Yo te pregunto, Eduardo, ¿quién se ha beneficiado más o quién se ha beneficiado desde que Donald Trump abandonó el acuerdo? Podemos decir que China y Rusia, desde que Trump abandonó el acuerdo, fueron los más beneficiados. Rusia porque pues es uno de los más grandes vendedores de petróleo y si Irán fue sacado del mercado, pues no le conviene nada que regrese. Tú como vendedor no quieres competencia, ¿no? China porque debido a las sanciones de Estados Unidos en estos años está y sigue comprando el petróleo iraní casi regalado. Estados Unidos y Europa felices por complacer a Israel, el mercado negro que maneja la corrupción del gobierno de Irán, agrandando los bolsillos, porque todo se consigue en Irán, pero es el doble o el triple de caro. Y no es mentira, les paso un dato, el día de hoy siguen inaugurando tiendas de Lamborghinis y de Mercedes-Benz dentro de Irán a pesar de las sanciones y de la pobreza. Y el único que sufre, pues realmente es el que me preocupa, es el pueblo de Irán, que no tiene ni conexiones con el gobierno y que todos los demás pues están hinchando los bolsillos. Un negocio redondo como siempre. Descríbeme si hay algunos bemoles o cómo ves todo esto, Eduardo. Eh, Creo que coincido con prácticamente con todo lo que has dicho. No tengo la información esa interna sobre las tiendas de Lamborghini, porque por desgracia nunca he podido estar en Irán, pero todos los datos indican que los que más se han beneficiado del bloqueo han sido Rusia y China, y no solamente en el caso de Rusia por la competencia, sino porque se ha desarrollado poderosamente la ruta transcaspiana, que la comunicación entre Rusia e Irán a través del mar Caspio, que le ha permitido a Rusia el sueño dorado que nunca alcanzaron los zares, que es acceder al Océano Índico.
Es decir, hoy se está estableciendo un sistema, todo un sistema de comunicaciones y de vías de transporte que le permiten a Rusia llegar hasta el Océano Índico. A China beneficiarse, como lo estás diciendo, del petróleo iraní. Irán ha reorientado su comercio casi completamente hacia Asia Central, China y el nuevo socio muy indeciso que va y viene y va es India, que se ha convertido en un importante socio de Irán, pero es decir, hoy salió la información de que sí, que efectivamente el gobierno indio va a poner el dinero para construir el puerto, el puerto iraní sobre el Océano Índico para recibir el petróleo iraní y al mismo tiempo introducir sus importaciones en Irán y con vistas a inclusive a Afganistán. Pero eso va y viene. Me imagino que la situación del pueblo iraní, como siempre en todas las situaciones de bloqueo, yo creo que los bloqueos están hechos para eso, más que para alcanzar objetivos políticos, están hechos para favorecer el mercado negro y a los traficantes, que en un momento dado terminan confluyendo con los grandes bancos internacionales, porque ese dinero siempre llega a algún lado. Por lo menos a Suiza seguro que llega. Creo que sí, creo que esos han sido los grandes beneficiarios. Creo que el bloqueo no ha tenido ningún resultado político. En general, yo creo que los bloqueos no lo tienen. Que pueden llegar hasta a fortalecer a las élites dirigentes de los países bloqueados si éstas logran motorizar un sentimiento patriótico de nos atacan porque, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora justamente el problema norteamericano, volviendo al inicio de nuestra conversación, es cómo salirse de eso sin que el vacío que ellos habían dejado lo ocupen sus competidores europeos. No solo eso, Eduardo, ahora en Viena, con todo lo que describiste, imagínate, con todo lo que describiste, Eduardo, así se van a sentar todos en Viena, rusos, chinos, británicos, con un mar, como lo habías dicho al principio, con un mar de intereses tan diferentes para su propio río, Eduardo. Yo creo que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es un árbitro fundamental de las conversaciones de Viena, que no figuraba en el acuerdo nuclear, va a ser la República Popular China. Qué bien, qué bien. Adrián, a ver, tú qué eres. Va a tener que arreglar con China que el futuro del Oriente Medio ampliado. Sí, porque además, después de que firmó este acuerdo de 25 años, que será tema de otro debate, el canciller chino pues se fue, y eso yo creo que no le gustó a Irán, se fue a dar un paseo por todos los rivales de Irán, haciendo también los mismos negocios allá en Arabia Saudí, y además no olvidar que tiene miles de millones de dólares invertidos en el puerto de Haifa de Israel. Entonces, no sé qué va a hacer Irán cuando se le ocurra decir muerte a Israel o hay que borrarlo del mapa, cuando China va a decir, espérate, porque la ruta de la seda es más importante que toda esa cuestión ideológica. Adrián, tú que eres el experto en los dineros, dame la réplica de la pregunta que le hice a Eduardo, ¿no? Es un mar de intereses. ¿Quién ha sido el principal beneficiado después de que Donald Trump, económicamente, Donald Trump pateó el acuerdo nuclear en el 2018? Bueno, vamos a ver, es que los impactos de este tipo de movimientos pueden ser de corto, de medio y de largo plazo, y tendríamos que ver quizás los posibles impactos positivos en los distintos países. Incluso si lo vemos desde la perspectiva de Estados Unidos, tendríamos que ubicar incluso ese movimiento dentro de esa estrategia de America First, ¿no? Con lo cual, podemos interpretarlo incluso
positivamente desde el punto de vista de Estados Unidos a medio plazo, en la medida en que fuese un paso más para facilitar la salida de Estados Unidos, la retirada de Estados Unidos de unos cuantos países, ¿no? Y con lo cual, que es un paso necesario para fortalecer su propia economía interna, por lo menos así se estaba vendiendo, digamos, desde un punto de vista estratégico, desde el mando de Donald Trump, ¿no? Un perdedor muy claro han sido los países europeos, porque han perdido capacidad de relación, capacidad de interlocución en el conjunto de Asia Occidental, porque clarísimamente Irán es el primer punto de referencia en Asia Occidental y han perdido capacidad de negocio. Las presiones que han tenido los países europeos por parte, bueno, tanto también de su sociedad y de sus empresas han sido altísimas para que se llegara a un acuerdo. Esto ha explicado las continuas vacilaciones de los dirigentes europeos que, por un lado, intentaban aparentar efectivamente que estaban dando pasos a favor de esa recuperación del diálogo y esa recuperación, digamos, de los puentes comerciales con Irán, mientras que en la práctica, por otro lado, tenían las presiones de la élite financiera occidental, que controla tanto Europa como Estados Unidos, para que esos puentes no se tendieran y estaban en la práctica haciendo más caso a esta élite financiera. Pero claramente los intereses económicos de los países europeos han sido muy castigados con esta ruptura. Y efectivamente Rusia y China, fundamentalmente, pues tienen un impacto muy claramente positivo, tanto desde una perspectiva de capacidad de interlocución comercial con Irán, como desde un punto de vista de lo que hemos comentado antes, de ese fortalecimiento estratégico que durante los últimos años yo creo que ha quedado bastante claro entre los tres países, ¿no? Ahora, cuando se habla de los países emergentes y desde el punto de vista digamos, de la creación de un mundo multipolar como opuesto al mundo unipolar hegemónico de Estados Unidos, pues claramente cada vez más se habla de tres países, ¿no? De Rusia, China y de Irán. Con lo cual, esa perspectiva estratégica yo creo que en este momento está muy asentada, ¿no? Irán, como consecuencia de esto, como ha dicho Eduardo, pues está mirando mucho más al este y mucho más al entorno asiático mucho más que antes, y en la medida en que sea capaz de sostener este camino, pues está claro que los grandes perjudicados van a ser fundamentalmente Europa Occidental, sin ninguna duda. Confirmo y respaldo tu tesis de que Europa fueron los más perjudicados con un dato claro, la poderosísima Total, la francesa, Peugeot, Renault en los coches y hasta Telepizza española salieron corriendo de Irán cuando Donald Trump impuso sanciones. Y entonces, pues los perdedores, como tú dices, más aparte de los contratos multimillonarios con Airbus de aviones, pues los perdieron, ¿no? Entonces sí, efectivamente el gran perdedor fue Europa. Eduardo, tu conclusión, un minuto para los dos de conclusión para que sea más didáctico. ¿Y qué te parece? ¿Cuento chino o vals del Danubio Azul en estas pláticas de Viena? Desgraciadamente, es decir, conozco el Danubio y hace mucho tiempo que ya no es azul. Con eso te estoy diciendo bastante. Es decir, lo que vamos a ver en Viena no es tan importante como lo que no vamos a ver, sino de lo que nos enteraremos en los meses venideros. Las conversaciones, eso que al principio caracterizaste de chismes, te digo para que le digas, pero no le digas que yo te lo digo, va a ser lo dominante. Yo creo que sí, que todos están interesados en buscar un camino, no tanto para volver al acuerdo nuclear, que creo que Estados Unidos sabe perfectamente que Irán nunca va a construir la bomba atómica, eso no le importa tanto, sino lo que le importa es que Irán pare el programa de construcción de cohetes de alcance medio. Y para eso necesita darle algo a cambio. El problema es que necesita saber qué es lo que el precio que Irán le pone
Y yo creo que ahí es donde Irán no puede poner precio todavía precisamente por la campaña electoral. Es decir, lo puede hacer quizás el próximo gobierno, a lo mejor. Por otra parte, sí, confirmo lo que acabamos de definir ambos en la fase anterior. Aquí los grandes beneficiarios han sido Rusia y China, y agrego una más. Y el gran perdedor también, además de Europa, ha sido Israel, porque precisamente se ha encontrado con un escenario de amenaza permanente, en el sentido siguiente: si bien Israel es militarmente más fuerte que Irán, ha logrado formar lo que llaman el eje de la resistencia, que rodea a Israel y a las monarquías árabes, y está en condiciones de obturar, molestar, perjudicar, dañar en forma reiterada y permanente, aunque no obviamente de dar una guerra frontal. Y eso a Israel lo ha empujado a hacer la alianza con las monarquías árabes. Le beneficia por un lado. Por el otro lado, Israel preferiría tener expedito el camino para que la ruta de la seda llegara a Haifa sin problemas ni interrupciones. Gracias, Eduardo. A ver, Adrián, ¿cómo lo definimos? ¿Pirotecnia china o misiles iraníes? Y esto te lo pregunto porque hace 2 horas me llegó información ya confirmada, porque ya se había dicho, de que Austria está respaldando a Israel para que se renegocie un nuevo acuerdo en donde Irán ya no carrera misilística. Entonces te pregunto tu conclusión, 1 minuto, pirotecnia china, misiles iraníes. Bueno, esas declaraciones en concreto las situaría en el ámbito de la pirotecnia china. Con independencia de que, como de alguna forma ha dicho también Eduardo, yo creo que lo que vamos a ver, bueno, o no vamos a ver efectivamente en Viena y durante los meses próximos, es una serie de maniobras de exploración. Yo creo que fundamentalmente el nuevo gobierno de Estados Unidos, mientras define sus estrategias y clarifica sus estrategias, está explorando. Con respecto a Irán, está explorando cuáles son sus posibilidades de actuación. Vamos a ver efectivamente esas posibilidades de exploración esas posibilidades de actuación pueden cambiar antes y después de las elecciones en Irán, pero en función de esas posibilidades y de las distintas opciones estratégicas que juegue Estados Unidos cara a su implantación internacional, que no nos olvidemos es el principal objetivo internacional de esta nueva administración. Así como en la anterior era la retirada en base al America First, en este caso es todo lo contrario. Es decir, es la apuesta por asegurar que Estados Unidos mantiene la hegemonía en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen efectivo ese objetivo? Eso es lo que están definiendo ahora mismo. Y para eso necesitan información de cuál es su margen de actuación con cada uno de los interlocutores. Y eso es lo que muy especialmente están haciendo en este momento con respecto a Irán. No me dejarán mentir, pero de verdad qué hermosa conversación, muy amena, muy profunda, muy seria y hasta con chistes. Muchas gracias, de verdad, son grandes intelectuales ustedes y les agradezco muchísimo. Esto sin duda se lo van a agradecer muchas personas a ustedes, Eduardo, muchas gracias. Adrián, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted. Vamos a estar pendiente de lo que pasa con esta tragedia, comedia nuclear entre 2 principales actores. Usted los conoce muy bien. Muchas gracias. Mañana nos vemos.